Maussan Televisión. Buena televisión. Realmente los gobiernos de las grandes potencias están conspirando para ocultar a la humanidad la presencia ovni extraterrestre. Yo le invito a que nos acompañe hoy en la Agenda Secreta, donde conocerá historias que realmente lo sorprenderán, pero sobre todo lo llevarán a comprender por qué están negando estos hechos. Bienvenidos. Cuando escuchamos de Walt Disney, vienen inmediatamente a nuestra mente imágenes de un mundo mágico, personajes míticos, algunos divertidos y unos muy cómicos. Sin embargo, ¿sabía usted que Walter Elias Disney tenía un profundo interés por la vida extraterrestre? ¿Que estaba convencido de que estamos siendo visitados? Incluso se sorprenderá de saber ¿qué documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos sitúan a Walt Disney como el hombre idóneo para plantar en la gente la idea de que no estamos solos? Hoy yo lo invito a que me acompañe aquí en la Agenda Secreta que analizaremos a Walt Disney y la visita extraterrestre. En el año de 1979, durante la realización de un congreso de ovnis organizado por la MUFON, es decir, la Mutual UFO Network de los Estados Unidos, se presentó en el escenario un hombre llamado Ward Kimball, amigo personal de Walt Disney, y quien es conocido mundialmente por haber sido el dibujante de personajes como Peter Pan, Blancanieves, Pinocho, entre otros famosos personajes. Kimball sorprendió a los presentes al contar una historia que señalaba que en las décadas de los años 50, el gobierno norteamericano había buscado al señor Walt Disney para encargarle la realización de una película sobre ovnis, con el objetivo de que el público norteamericano se sensibilizara ante el tema y se hicieran a la idea de un posible contacto abierto con seres extraterrestres. El propio gobierno se comprometió a entregar a Disney material en su poder y que se trataba de films con contenidos auténticos sobre ovnis. Se sabe que Walter Elias Disney era un profundo apasionado del tema de los no identificados y siempre mostró un gran interés por el tema de la presencia extraterrestre en nuestro mundo. De igual modo, está documentado que tenía amplios vínculos con el gobierno, dado que agencias como el FBI, en documentos oficiales desclasificados, señalaba que gracias a su experiencia fílmica y poder de influencia en la población, podría ser de valiosa asistencia para dicha oficina. Walt Disney y Walt Kimball empezaron a trabajar en el diseño del documental y reunieron un equipo de trabajo para diseñar a seres alienígenas, así como utilería para la producción, al mismo tiempo que esperaban la entrega de las filmaciones de ovnis en poder de los militares norteamericanos. De acuerdo a Kimball, luego de unos meses de espera, la Fuerza Aérea contactó a Disney para informarle que el proyecto había sido cancelado y que no se le entregarían las filmaciones de ovnis prometidas. Aunque esto causó decepción en el equipo de trabajo, Disney se las arregló para dejarnos sutilmente mensajes de la realidad ovni. Después de la cancelación del proyecto, Walt Disney encontró que sus diseñadores ya habían realizado varias secuencias que se habían preparado para la producción. De acuerdo a Walt Kimball, Disney decidió utilizar las secuencias en un documental de corta duración sobre el tema extraterrestre que nunca llegó a proyectarse públicamente. Sin embargo, más tarde Walt Elias Disney y Wagner von Braun, el científico alemán creador de los cohetes que llevaron a el hombre a la luna, prepararon una serie de documentales en donde se promovía la exploración espacial. Disney recibió la orden de no mencionar ovnis en la serie. Sin embargo, en la parte final del capítulo dedicado al planeta Marte, fue utilizada una pequeña secuencia que, según Kimball,
había sido creada originalmente para el documental de ovnis que había sido cancelado. Through the years, there have been frequent rumors that Martians disguised as Earthmen walk amongst us. These stories are perhaps strengthened by the thousands of reports of unidentified flying objects passing in an endless procession across our skies. Posteriormente, y de manera que podríamos considerar misteriosa, Disney produjo, presentó y narró personalmente un trabajo en dibujos animados que, con el pretexto de exponer la historia de la astronomía, nos deja ver abiertamente su interés en la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Además, cuenta la historia de la secretaria de un científico escéptico que eventualmente es secuestrada por extraterrestres. Opinion that there is absolutely no life on the planet Mars. Curioso detalle, ya que al momento de la presentación de este dibujo animado, en el año de 1957, aún no se hablaba de manera abierta y masiva sobre abducciones extraterrestres. ¿Cómo sabía Walter Elias Disney del rapto a seres humanos por parte de entidades no humanas? Todo hace suponer que Walter Elias Disney tuvo en sus manos una agenda secreta con la intención de transmitirnos sutilmente un mensaje revelándonos la realidad de la presencia extraterrestre entre nosotros. Recientemente visitó México el señor David Kalbaitzer, un reconocido director de producción, productor e innovador con más de 27 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Su trayectoria incluye animación, efectos visuales, producción virtual y diseño de atracciones para Walt Disney Imagineering, donde supervisó efectos visuales y de video en 25 atracciones en complejos turísticos y cruceros de Disney. Entre estos proyectos destacan Star Wars, Guardians of the Galaxy, Pirates of the Caribbean y El Mundo de Avatar, entre muchos otros. Durante su estancia en nuestro país, en una entrevista realizada por el periodista Sebastián Maussan, el señor Kalbaitzer compartió los detalles de un evento muy singular ocurrido en 1996. En ese año, la compañía Walt Disney presentó en uno de sus parques la atracción denominada Alien Encounters, inspirada en la temática extraterrestre. De manera peculiar y como parte de lo que se considera parte de la agenda secreta de Walter Elias Disney, se utilizó para su promoción un documental que incluyó a importantes y reconocidos investigadores del fenómeno ovni de Estados Unidos, así como testigos de primera mano. Este hecho, al ser analizado, resulta por demás intrigante. Continuamos con la entrevista realizada por el periodista Sebastián Maussan al señor David Kalbaitzer, un creativo que ha trabajado para Walt Disney y quien ha encontrado detalles que sugieren que, muy probablemente, el señor Walter Elias Disney dejó instrucciones para continuar con su agenda secreta relacionada con los ovnis. No se vaya, que al regresar de la pausa continuaremos con esta entrevista que en exclusiva compartió el periodista Sebastián Maussan con la agenda secreta, Walt Disney y el fenómeno ovni. Maussan Televisión, buena televisión. Se sorprendió de que Walter Elias Disney se interesara por la presencia extraterrestre en nuestro mundo? Pues a continuación le presentaremos una entrevista que realizó nuestro compañero Sebastián Maussan con David Kalbaitzer, colaborador de Disney. Este hombre se dedica a la animación y tiene una historia realmente fantástica y extraordinaria que vale la pena escuchar. Alien Encounters, o la atracción de terror de encuentros extraterrestres que se hizo en 1996. ¿Puedes hablarnos de eso? Alien Encounters, no trabajé ahí, eso fue antes de mi época, cuando empecé en la empresa, pero definitivamente formaba parte de la tradición porque se había creado como una experiencia que se desarrolló entre Walt Disney Imagineering
y Lucasfilm en ese momento, y por todo lo que entiendo sobre esa experiencia, se suponía que te daría la sensación de experimentar un encuentro extraterrestre y luego estalla y de repente la habitación se oscurece y sientes que algo corre por ahí y está destinado a darte una experiencia de terror. Y fue muy aterrador para el público, y eso lamentablemente llevó a que lo abrieran y cerraran muy rápido, y luego lo renovaran, y duró otros no sé cuántos años, pero el factor de miedo era demasiado intenso para los invitados de Walt Disney. Esa es una locura, y la gente que estaba detrás de la creación de esta atracción presentaron un video para que la gente lo conociera, pero no muchos vieron ese video. ¿Por qué? ¿Qué presentaron en ese video? Sí, es una gran pregunta. Creo que es algo que me señalaron. No tenía ni idea de que había una versión de 40 minutos de esta película. En realidad era un documental que se hizo como una herramienta para, creo, hacer que la gente quisiera ir a la atracción. Pero normalmente no tienes un programa de 40 minutos que presente una atracción. Tienes un anuncio, tienes muchas cosas muy llamativas para entusiasmarte, pero es raro que consigas un documental completo, y me las arreglé escuché sobre él. Solo se emitió un par de veces, y ese fue otro misterio. Así que llamé al director Andrew Thomas, y resulta que vive cerca de mí en Pasadena. Y así terminamos teniendo una sesión de Zoom, y yo estaba hablando con él y le dije, bueno, ¿cómo se hizo esto? Y él es un documentalista muy profesional, y también está un poco sorprendido de que de todas las películas que ha hecho, esta es la que la gente constantemente le llama y vuelve a ver y quiere saber más sobre ella porque era tan misterioso. Y me contó que recibió una llamada y tuvo que escribir el guión, y que era responsable directamente ante Michael Eisner en ese momento. Y fue Michael quien aprobó prácticamente todo lo que filmó y editó. Lo que para mí fue un poco sorprendente porque yo dirigía la división que manejaba todo el contenido multimedia para los parques en todo el mundo. Y normalmente lo habríamos manejado internamente y lo habríamos hecho. Sería lo mismo que si un director que yo contratara pasara por encima de mí y de mi jefe y del jefe de mi jefe para llegar hasta Bob Iger, que habría sido el equivalente a Michael Eisner. Y que Michael Eisner fuera el que aprobara directamente todo fue algo inusual de escuchar. Pero no obstante, hizo todo este documental. Tiene a Clifford Stone y Bud Hopkins y gente que sabemos en la comunidad OVNI que son investigadores asombrosos y expertos en su campo. Así que fue muy interesante verlos aparecer en un documental de Disney. Desafortunadamente creo que no salió en el momento oportuno, no llegó a ver la luz del día, y creo que mucha gente estará muy interesada en ver ese documental algún día. Aparentemente puedes verlo, lo encontré en YouTube, pero nunca se ha emitido realmente de la forma en que lo habría hecho en ABC entonces. Sun Televisión, buena televisión. Ya estamos de regreso en la Agenda Secreta, gracias por acompañarnos. Y para hablar más del misterio en torno a John Walter Disney y su relación con los fenómenos anómalos no identificados, hoy tengo el gusto y el honor de que me acompañe el periodista e investigador Sebastián Maussan, quien fue el autor de la entrevista con David Kalphizer, a quien agradezco pues
nos hayas compartido esta entrevista. Sebastián, bienvenido a la Agenda Secreta. Muchas gracias a ti, Rubén, por invitarme a tu programa. Y sí, con gusto, vamos a hablar de David Kalbitzer, ingeniero de imagen de Disney World, quien justamente nos platicó acerca de atractivos que se hicieron en el pasado para los parques de atracciones de Disney World, los cuales tenían como idea introducir a los seres humanos de cómo sería un encuentro alienígena. Bueno, esto sería parte de la agenda secreta de Disney. Posiblemente sí, ya que para el anuncio de este atractivo, el cual se llamaba Alien Encounter, justamente presentaron un video con entrevistados reales, tanto del gobierno de Estados Unidos como investigadores, quienes hablaban acerca de los objetos voladores no identificados y casos de abducciones. Entonces era un video que era simplemente un atractivo, pero estaba presentando casos reales. Curiosamente era como un tipo de desclasificación para el público estadounidense, sin que ellos se percataran de que se trataba de eso. Porque alguien escéptico diría, bueno, pues Disney aborda muchos temas y pues simplemente estaban comercializando. Pero recordarás que hay documentos de inteligencia que señalaban que Disney, el señor John Walter, podría ser un instrumento de propaganda extraordinario debido a la profundidad que tenía en la opinión pública en los hogares de los Estados Unidos con sus personajes. Y sabemos muy bien, también recordarás, que Disney estaba muy interesado en realizar un documental que finalmente fue censurado. ¿Qué sensación te deja en su conjunto todo esto, Sebastián? Pues me deja la clara indicación de que personalidades que se dedican a los medios, personalidades que se dedican a crear películas, caricaturas, en muchas ocasiones saben más de lo que pensamos respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Y si les interesa, obviamente van a intentar que el público poco a poco vaya enterándose de este tema y que también lo vayan aceptando como algo cotidiano. Tal es el caso, como mencionas, de Walt Disney. En muchas ocasiones presentó caricaturas de extraterrestres, ¿no? De alguna manera cómicas. Hubieron algunas de ellas que sí estaban relacionadas a casos reales de abducciones. Entonces, ¿qué sabía Walt Disney acerca de todo esto? Y posiblemente se estaba adelantando a sus tiempos, con la intención de que el público estadounidense aceptara el fenómeno y estuvieran abiertos a la desclasificación, que bueno, como sabes, cada vez está más cerca. Una manera muy sutil de ir introduciendo en la mente, en la opinión pública, la realidad de la presencia extraterrestre, sería el objetivo. Claro, y este caso lo hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Con diferentes productores, directores de cine, quienes, curiosamente, seres extraterrestres que ellos presentan o naves, se relacionan con casos que después saldrían a la luz. ¿Cómo ellos tenían este conocimiento? ¿Cómo sabían qué forma tenían estos seres? ¿Qué podían hacer? ¿Qué tipos de naves manejaban? Y muchas veces resulta que coincide con la realidad de lo que presentamos aquí. Algo que me llamó mucho la atención que nos compartió David Kalbitzer, el ingeniero de imagen de Disney World, es el hecho de que este documental fue únicamente transmitido en 2 ocasiones en televisión abierta y en horarios en el cual no sería visto por el público, a las 3 de la mañana, muy temprano. La intención de esto era dejar una semillita de la información de algún tipo de desclasificación en los años 90. Sin embargo, resulta muy interesante el documental porque, como estábamos hablando, tiene entrevistados de testigos reales, gente del gobierno, investigadores, y el formato en el que lo manejan sí es dando la apertura de que estamos siendo visitados por otros seres del universo, tal y como ocurrió con la Guerra de los Mundos. Para mí es otro tema, pero siendo que fue un experimento social para ver cómo reaccionaba el público ante esto, y los resultados fueron un poco catastróficos en aquel entonces. Entonces, ahora estamos viendo otra prueba con este documental que hicieron para el atractivo. Como no lo vio muchas personas, seguramente el impacto no fue el que se esperaba de la desclasificación. Sin embargo, ahí quedó. Y el atractivo, que además de que era terrorífico, a la gente no le gustó la experiencia de vivir algún tipo de encuentro con otros seres extraterrestres. Porque ese es el punto. Ahora hablemos de la atracción.
ya estabas dando un anticipo. La gente no le resultó agradable, como debería ser en un parque de diversiones promovido por Disney. O sea, estaba feo el lugar, ¿no? Así es, de hecho no duró mucho tiempo. De acuerdo a Carl Weitzer, el atractivo estuvo a lo mucho 2 años en funcionamiento. Y es raro que inviertan dinero y todo construcción para hacer un atractivo que dure tan poco tiempo. Así es. Pero el hecho de que se haya hecho un documental para promocionarlo y que hablara de que estamos siendo visitados y presentara casos reales acerca de este tema, para mí es una muestra clara del intento de desclasificación que estaban haciendo como equipo de Walt Disney. Al evaluar todo esto, Sebastián, pues tú crees que Walt Disney, John Walter Disney, tenía una agenda secreta y dejó instrucciones para que se continuara sutilmente permeando en la mente de la gente la presencia extraterrestre? Yo creo que sí. Yo creo que ahora estamos viendo que Disney pues continúa con su producción de temas relacionados con el fenómeno ovni extraterrestre, y en aquel entonces este caso que estamos hablando pues pudo haber sido sí una instrucción de Walt Disney antes de que falleciera, de que siguieran presentando poco a poco el tema de que estamos siendo visitados y que el público debe estar preparado ante esta realidad para que algún día lo aceptemos como algo normal y que nos dé el interés de obviamente interactuar con estas especies, estos seres que vienen de otros lugares del universo. Wow, pues magnífico, Sebastián. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta entrevista con David. Realmente fue muy productivo, muy interesante. Y es un tema del que se habla muy poco y tiene una gran trascendencia, ¿no lo crees? Sí, totalmente. Las personalidades del medio que tanto saben del tema y que quieren que el resto del público también esté enterado y que no se queden atrás. Sebastián, ojalá no sea la única ocasión que nos acompañes aquí en la Agenda Secreta. Fue un gusto, un placer tenerte aquí. Igualmente, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Sebastián. Bienvenido. Y yo le espero en otra próxima emisión de la Agenda Secreta, donde analizaremos esos secretos que no quieren salir a la luz. Hasta la próxima. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.